Creo que muchas veces tenemos un plan y nos obsesionamos en quererlo conseguir. Queremos saber el cómo lo voy a hacer, el cómo tiene que suceder. Pero olvidamos esta parte de reinventarnos, de ajustar las cosas, porque queremos que suceda como queremos que suceda. Hay una de mis frases favoritas que es: hecho es mejor que perfecto, porque jamás va a ser. Me tomé algunos días que no me había tomado jamás y ahí dije, creo que ya en todo El este mundo se va a tiempo, acabar. creo que ahora que todo parece estar tan mal, es cuando más necesita que todos hagamos algo. Yo había aprendido muchas cosas en ese trabajo, había aprendido muchas cosas en los intercambios que había tenido en Polonia, en el mundo también de los jóvenes haciendo cosas, de cómo Corea también, que pude estudiar ahí un pequeño tiempo, cambiaron de ser una economía de las peores, incluso peores economías más que algunos países de África, y ahora son de las mejores economías. ¿Qué cambio crees que En una generación? Cambió la educación y sí se pudo en una sola generación y con un solo gobierno. Entonces no nos pueden decir que no se puede, porque sí se puede. Y yo tenía ganas de contar todas esas historias y al mismo tiempo fue como, ok, pues no tienes nada que hacer ahora, ya no tienes un plan B, Qué mejor momento. hay que hacer un plan nuevo. Ya también yo pensé que había estado muchos años haciendo que alguien más destacara, aportando los planes de alguien más, y también dije, creo que ya es momento de empezar a hacer los planes también para mí mismo. Y fue entonces cuando hice mi plan para el libro y mi último semestre y todo funcionó. ¿Y qué visualizaste en ese momento? Porque seguramente muchas de las cosas que te han sucedido hasta ahorita, en ese momento dijiste, eso lo quiero conseguir. Sí, no todo lo que me está pasando lo visualicé tal cual, pero no te voy a mentir, sí lo visualicé algunas cosas que al final sí son muy parecidas a lo que había visualizado. También yo me hice mucho la idea de que dedícate a tu libro, dedícate a tu Ceneval, a tu último semestre, y en diciembre y en enero que ya tengas todo esto resuelto, te vas a sentar ahora sí a pensar qué sigue ahora que ya estés graduado. Entonces acabé mi libro, presenté el examen, llegó enero y ahora sí me puse a ver qué seguía para mí. Y no me distraje con dudas de qué sigue para mí después, porque ya tenía como ese plan mental de que hasta que acabes esto te vas a preguntar qué sigue. Cómo a veces es importante replantear esa visión, ese propósito, eso que querías conseguir, porque las cosas van a cambiar y ya cambiaron mucho. Entonces, si te apegas a decir, mi plan o mi objetivo era vas a terminar frustrado y dándote de topes con la pared, porque ya las cosas no son las mismas. Entonces, ¿qué piensas tú de eso y cómo lo implementas en tu vida para irte adaptando, para irte reinventando? Porque Alfonso no es el mismo hace 5 años que hace 3, que ayer quizá. Uh-huh. Todas las circunstancias cambian y mucho del cómo cambia, o sea, cambia el cómo. Pero sí te puedo decir que los planes que sigo teniendo ahorita siguen siendo los mismos que anoté cuando me gradué, que ahí salieron como muchas cosas que quería hacer como en mi vida, y ahí siguen todavía. Tengo que seguir escogiendo una por una, poco a poco, pero al final ahí van. Lo que me refiero a lo que sí ha cambiado es como los detalles, las personas con las que llegas a eso, la estrategia, pero creo que sí, a mí sí me sirve tener un plan, no importa que cambie, porque sin un plan, al menos yo sí me siento perdido. Por eso a mí sí me gusta tener un plan, aunque cambie. Es también como lo veo ahora en el mundo de las empresas de Silicon Valley. Llegas con un inversionista y los inversionistas en Silicon Valley ya saben que el plan que tienes no se va a cumplir en el 95%, ni las fechas que traes, ni los números, pero sirve que tengas el plan. Totalmente. O sea, sin plan no vas a llegar a ningún lado. Estoy completamente de acuerdo. O sea, si no tienes un plan de cómo vas a implementar lo que quieres implementar, entonces no hay manera. Y ¿sabes cómo lo aprendí yo? Yo cómo lo aprendí es con un libro que a mí me gustó muchísimo, que se llama Creatividad S.A., que habla de cómo en Pixar, que para mí es de las empresas más creativas en todo el mundo, cuentan, porque yo siempre me preguntaba, ¿cómo hacen estas historias? ¿Cómo te hacen llorar? ¿Cómo te mueven? ¿Cómo hacen esto? Y me daba demasiada curiosidad. Y ese libro me enseñó a que la creatividad, y creo que cualquier proyecto, es retrabajo. Y se conecta con lo que te estaba diciendo ahorita en el libro, de que primero tienes que sentarte a
vomitar o escupir todo lo que traes en la mente, escribirlo, sacarlo, exprimirlo y lo vas retrabajando. Y ahí platicaban en el libro cómo, por ejemplo, la película de Monsters, Inc., que ahora todos sabemos que es una escuela, de una empresa en la que asustan a los niños para tener energía y después sale una niña que se llama Boo, etc. La historia que ya todos conocemos. Y me dio mucha curiosidad cómo la primera idea para esa película que le presentaron a todos los ejecutivos en Pixar era simplemente una película que se trataba de un señor de 40 años que empezaba a ver monstruos con su imaginación. Y a mí lo que me voló literalmente la cabeza fue que empezaron a hacer la producción de la película con esa idea. Que parece que está horrible. Y no es nada parecida a la historia que vimos en el cine. Solamente tiene que ver con monstruos, eso es lo único. Exacto. Y lo que me interesó muchísimo fue que empezaron la producción de la película con ese plan, con esa historia. Y cada vez que se juntaban a ver los avances o cada vez que se juntaban a ver como estos dibujos preliminares de las películas, en cada junta iban diciendo, creo que este personaje no conecta, hay que cambiarlo por una mujer. O esta historia no me gusta tanto, ¿cómo ves si lo cambias para esto? Y son años y años de estar cambiando. Imagínate la cantidad de detallitos que cambian hasta que quedó la historia que vimos en el cine. Y es todo ese retrabajo. Y creo que ahí, si lo entiendo bien, y creo que aplica mucho en todo en la vida, es sí tener un plan, sí tener un objetivo, lo cual es muy importante, pero es igual de importante, creo, entender ese complemento del plan o de la misión, es estar abierto al cambio. Porque creo que muchas veces tenemos un plan y nos obsesionamos en quererlo conseguir y muchas veces queremos saber el cómo lo va a hacer, el cómo tiene que suceder, pero olvidamos esta parte de adaptarnos, de cambiar, de reinventarnos, de ajustar las cosas porque queremos que suceda como queremos que suceda. Y ahí creo que entra una de mis frases favoritas, que es hecho es mejor que perfecto. Porque jamás va a ser. Jamás va a ser perfecto y creo que, digo, eso es lo que personalmente lo veo mucho como que soy, creo que muchos somos como perfeccionistas. Quieres saber, quieres que esté muy bien hecho, pero pues hecho es mejor que perfecto. Si no, digo, si nunca lo vas a hacer, hay que empezar por algún lado. Y nos quedamos un poco en el tema de la sacudida. ¿Qué tan importante fue eso en tu vida y qué tan importante crees que eso o necesario es en la vida de los demás? Porque me quedé como que con las ganas de que eso saliera para que también la gente entienda que va a suceder y a lo mejor va a volver a suceder una sacudida, pero... Claro, creo que puede haber muchos tipos de sacudidas.